Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si tiene su Biblia, le invito a que abra conmigo su Biblia en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 55, verso 6. Para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras, una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, voy a entender que puedo leer. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo el Señor por medio de su santa y divina palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes, los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Mientras leemos la palabra del Señor, claramente podemos entender de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así como son más altos sus caminos que nuestros caminos, así también lo son sus pensamientos que nuestros pensamientos. Por eso insistir y permanecer en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, nunca ha de llevarnos a ningún puerto seguro ni ningún destino agradable. Es más, la Escritura nos exhorta, diciendo que todos los caminos al hombre le parecen que son derechos, pero su fin es un fin de perdición.
Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Quiere decir que la autoconfianza, el seguir nuestras ideas, al igual que nuestros pensamientos, nunca nos han de llevar a buen puerto o a un destino seguro, sino todo lo contrario. Hoy compartíamos en la mañana cómo Aarón, por seguir la opinión de la gente y por hacer conforme a su idea, algo que era tan especial y que estaba reservado con un propósito santo, terminó mancillado y terminó siendo sin ningún provecho. Me refiero a que cuando se tardó Moisés de descenderle el monte Sinaí, por la opinión de la gente, Aarón hizo un becerro de oro y dijo: he aquí tu Dios, los dioses que te han sacado de Egipto, a ellos seguirlo. Los arcillos sabemos que estaban reservados por Dios con un propósito, al igual que los anillos, que las cadenas estaban reservados con un propósito. Levantar en el desierto un habitáculo, una tienda que fuera morada de Dios, para que Dios pudiera habitar en medio de la nación de Israel. Allí sería el lugar en donde se oficiarían los sacrificios conforme a los rituales de la ley para purificar y para limpiar los pecados, a fin de que Israel no fuera destruido, sino que Dios pudiera habitar con ellos, siendo su escudo, siendo su galardón, siendo su recompensa. Algo muy especial reservado por Dios para esa nación. Pero siguiendo Aarón la opinión de la gente y haciendo conforme a su idea, hizo un becerro de oro, mancillando ese oro, dado que después ese oro fue sin ningún provecho, sino que fue sacado fuera del campamento y completamente destruido para que nadie pudiera hacer uso de ello. Sin embargo, ese oro estaba destinado para algo muy glorioso, pero a causa de ¿qué? De que insistía la gente y Aarón tomó el consejo de la gente y no esperó la guía, no esperó la dirección, no esperó la palabra de Dios, entonces lo que tenía un valor especial para una función en particular y que iba a ser de gran bendición, terminó siendo mancillado y no teniendo ningún provecho. Así también cuando nosotros seguimos nuestras propias ideas, cuando seguimos nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, nunca nos van a llevar a ningún destino seguro, ningún puerto firme. Nunca va a tener un buen final, sino por el contrario, va a ser sufrimiento y pérdida. Porque así está escrito y así ha de también cumplirse. Por eso dice la Escritura: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Quisiera referirme a otro texto de la palabra de Dios que está en la carta a los Corintios, y esta es la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6 de Segunda de Corintios. Dice así la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de la salvación. Amén. Así nosotros podemos entender, hermanos, que Dios hizo de una misma sangre todo el linaje de los hombres y estableció un tiempo y un límite para que los hombres en ese tiempo le busquen a Dios. Por eso dice: deseche el hombre inicuo sus pensamientos. Deseche el hombre inicuo sus pensamientos y busque a Jehová. Deje sus caminos el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A causa del pecado es que las personas no se acercan al Señor. Mayormente no hay un hombre que pueda decir que le está buscando a Dios.
Pero el hombre que está separado de Dios por causa del pecado y que no tiene un deseo de ir en pos de Dios, aun cuando nosotros oímos a muchas personas testificando, diciendo, sí, yo siempre he buscado a Dios, le ha buscado en las religiones. Buscarlo en las religiones es una cosa. Mucha gente profesa religiones y es fiel en cuanto a la religión, pero buscar a Dios con sinceridad no es algo que le es dado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, por causa del pecado y estando esclavo del pecado y sometido al diablo, no puede tener en sí mismo el impulso y el deseo por buscar a Dios. Por eso la Escritura dice, no hay quien busque a Dios. Amén. Pero Dios, en su misericordia, le extiende un llamado por medio del Evangelio al hombre que se encuentra perdido. Dios, por su misericordia, manifiesta a su Hijo, lo revela a través del Evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando la persona que abraza la fe y que crea al Evangelio es transformada y es hecha una nueva criatura, ahí entonces comienza a tener la guía de Dios, ahí es donde comienza a tener la dirección del Señor. Y esto nos tiene que llevar a pensar en que humanamente nosotros no tenemos un deseo por buscarle al Señor, pero por la gracia y la misericordia de Dios fuimos rescatados de una vana manera de vivir, y Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para que aprovechemos el tiempo en que hoy estamos viviendo. ¿Para qué? Para conectarnos con Dios y para conectarnos con la iglesia y para conectarnos con su palabra. Quiere decir que lo que antes no había en mí ni se producía, porque estaba muerto, separado de Dios, muerto en delitos y pecados, hoy al haber sido rescatado de esa vana manera de vivir, es una gracia que recibo, que es la fuerza que Dios me da para poder ir en pos de Él. Habiéndome libertado de la esclavitud del pecado, habiendo quebrado el yugo del diablo, habiéndome suelto las cadenas de impiedad, hoy puedo ir en pos de Dios. Hoy puedo ir en procura del Señor. Si pienso humanamente no voy a tener fuerza, pero si pienso en la gracia de Dios, si entiendo que Dios me rescató de esa manera de vivir para que le pueda buscar, y hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, y por la gracia de Dios fui salvo, por la gracia de Dios fui rescatado de esa vana manera de vivir, entonces tengo abierto un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne para acercarme confiadamente al trono de la gracia. Pero siempre vamos a tener el estorbo de la mente. Siempre vamos a tener el estorbo de los pensamientos. Por eso es necesario el que nosotros desechemos los pensamientos. Es necesario que nosotros podamos unirnos con el corazón de Dios. Como pastor, casi siempre cuando se manifiesta la rebeldía, al estar en la primera línea de batalla, es que sufro los embates. Y esto lo he vivido y lo vivo hace tiempo, hace años, ¿no? Es algo que ya lo tengo como asumido, ¿no? El hecho de que al estar casi siempre en la primera línea, entonces cuando se rebelan a alguien contra Dios, ¿contra quién es el primero que se revela? Contra el pastor, contra la iglesia. Y cuando nosotros sufrimos aquellos que estamos en el ministerio, sufrimos ese tipo de situaciones, se convierte en algo tedioso, ¿no? Se convierte en algo que, por más que tengamos la experiencia de vivirlo, es como que decimos, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Pablo decía, aún he de sufrir dolores de parto por vosotros para que Cristo sea formado en vosotros, cuando le hablaba a los Gálatas diciendo, ¿quién os fascinó para que tan prontamente os hayáis apartado del Dios vivo? ¿Quién os fascinó? Y
pensando en esta situación que a veces se da en aquellos que sufrimos este tipo de embates, ¿no? Siempre tenemos el consuelo en el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque también al estar en la primera línea de batalla, tenemos que tener una guía, una dirección de Dios. ¿Y de dónde sacamos los que servimos al Señor esa guía, esa dirección? Bueno, a veces están los que nos presiden y que nos aconsejan, pero no siempre están. Pero lo que sí siempre está, que es la palabra del Señor. Y estos días, sufriendo así un poco esa situación, buscaba una palabra de parte de Dios. Y encontrando allí, leyendo las Escrituras, me encuentro con el pasaje de Deuteronomio capítulo 20, verso 19. Y ese pasaje habla que cuando Israel fuera a sitiar las ciudades, que no cortara los árboles que daban fruto, porque tales árboles no iban a venir contra ellos para la guerra, pero sí cortara los árboles que no daban fruto. ¿Para qué? Para utilizarlos como herramienta de guerra, ¿no? Para hacer sus arneses, para hacer sus herramientas de guerra. Entonces, recibiendo esa palabra, ¿cuál es el primer pensamiento cuando uno tiene la lucha así de los hermanos? Amén. Si no da fruto, que sea cortado, ¿no? Ese es el primer pensamiento. Que sea cortado si no da fruto. Sin embargo, decía, ¿por qué se inclina mi corazón de esa manera, ¿no? A pensar en alguien que rápidamente, prontamente sea cortado. Porque la otra parte del versículo es que si da fruto, no lo cortes porque los árboles no vienen contra ti a la guerra. Entonces me cuestionaba a mí mismo, ¿no? Y decía, ¿por qué pensar prontamente que alguien sea cortado, ¿no? Porque si dan frutos, los árboles no vienen contra ti a la guerra. ¿Y nuestra guerra con quién es? ¿Con carne y sangre? No. Nuestra guerra es con principados de maldad, potestades de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Y también pensando en que Dios es el que permite todas las situaciones con un propósito. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces podía mirar, no, yo no tengo que pensar en que sea cortado, sino en que si da fruto, no ha de venir un árbol contra mí para hacerme guerra. ¿eh? Así que no son las personas las que vienen contra mí a hacerme la guerra, sino que es el enemigo de mi alma, el que viene a batallarme. El enemigo de mi alma es el que viene a hacer que yo desista. Y luego de que terminaba de reflexionar con ese pasaje, decía, pero ¿cómo es que llego a esa conclusión, no? ¿De dónde saca uno una idea o un pensamiento de esa manera? Y entonces entiendo, aquí se muestra que el pensamiento de Dios es más alto que el pensamiento del hombre. Porque ¿cuál era mi pensamiento inmediato? Que lo corte. Amén. Ese es el pensamiento inmediato. Pero cuando uno empieza a reflexionar, ¿qué hay? No vienen contra mí a la guerra. Entonces, ¿por qué pensar en que fueran cortados? ¿No? ¿Por qué pensar de esa manera? ¿Y quién es el que nos hace la guerra? Es el enemigo de nuestra alma. ¿Y para qué nos hace la guerra? Para que desistamos. Entonces, cuando hablamos de que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, pero que Dios nos ha dado su gracia al trasladarnos de una vana manera de vivir a su reino, nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Por consiguiente también, así como el espíritu del hombre conoce lo profundo del hombre, también el espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios, y a nosotros nos fue dado la mente de Cristo. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué hablo de la diferencia entre una persona salva y una persona que está perdida?
Porque el que es salvo tiene acceso a la gracia de Dios. El que es salvo tiene acceso a la presencia del Señor y puede llegar a alcanzar esta sabiduría, puede llegar a alcanzar esta gracia de parte del Señor. Pero el que está perdido, para el que se haya perdido, los pensamientos de Dios siguen siendo altos, y no solamente altos, sino que para él le parecen que son una locura. Vamos a leer un pasaje más de la Biblia. Si leímos en la carta a los Corintios, pero esta vez no en la segunda carta a los Corintios, sino en la primera carta a los Corintios. Para que pueda estar acompañándome, por favor, en la lectura, abra su Biblia conmigo. Capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 9. Capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Dios. ¿Y esto por qué lo hablamos? Para que podamos tener seguridad en Dios. Porque si yo me quedara con el solo hecho de que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos, entonces sería como que me es imposible alcanzar la mente de Cristo. Sería como imposible alcanzar la mente de Dios. Sería como imposible alcanzar los pensamientos. Eso sí sería imposible si estuviera en la condición de ¿qué? De perdido. Si siguiera como un hombre natural, no podría discernir ni entender los pensamientos de Dios, porque se han de discernir por medio del Espíritu de Dios. Y al estar muerto, separado de Dios, por causa del pecado, no podría llegar esa luz, no podría llegar ese entendimiento, no podría llegar esa gracia. Pero al haber sido salvado, al haber sido rescatado, al haber sido hecho una nueva naturaleza, un nuevo hombre, al haber Dios enviado el Espíritu Santo a morar en mi corazón, me da la oportunidad de que cosas que ojos no vio, ni oídos oyeron, puedan serme reveladas mediante el Espíritu de Dios. Por eso, no solo tiene un valor desechar nuestros propios pensamientos, que sabemos que nos van a conducir a un destino inseguro, ¿no? Si yo sigo mi idea, si yo sigo mi pensamiento, si yo sigo mi emoción, mi sentimiento, ¿a dónde me van a llevar? A un destino inseguro. Aunque me parezca que estoy convencido que es firme el camino. Dice que todos los caminos al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin de perdición. Entonces, desechar nuestro pensamiento no solo nos va a evitar que caigamos en un pozo, no solo nos va a evitar que suframos pérdida, no solo nos va a evitar que terminemos en un lugar donde nunca deseábamos terminar,
sino que nos va a abrir la oportunidad de recibir la iluminación por medio del Espíritu de Dios para poder llegar a entender el plan divino de Dios, para poder llegar a entender el diseño divino de Dios. Por eso vuelvo a la meditación que tuvimos en la mañana, ¿no? Había un plan, un diseño divino. Sí, se le estaba revelando ¿a quién? A Moisés. ¿Por qué? Porque era el profeta de Dios. Pero a causa de no aguardar con paciencia, a causa de no esperar y seguir los impulsos del corazón, ese plan se vio estorbado. Y ese oro que era tan preciado y con un destino de gran bendición para la nación de Israel fue mancillado y sin ningún provecho, ni para quienes le dieron el uso, ni tampoco para la obra de Dios. Sin embargo, cuando vino la dirección de Dios, todos se alegraron en dar, y todos vieron, y hubo tanto que abundó, de tal manera que tuvieron que suspender las ofrendas, porque con lo que había ya era suficiente para levantar el tabernáculo en el desierto. Entonces, desechar nuestro pensamiento no solo nos va a librar de ir a un destino inseguro y a sufrir pérdidas, sino que también nos va a abrir la puerta y la oportunidad de poder llegar a tener el conocimiento de Dios. Porque mientras yo insisto en mi idea, amén, ¿qué tiene que hacer para llenarse el vaso? Primeramente, estar vacío, ¿no? Para llenar un vaso, ¿qué hay que hacer? Primeramente, tiene que estar vacío. Si Dios se encuentra lleno de cosas, lleno de argumentos, lleno de pensamientos, ¿cómo hace para llenarnos? Primero, nos tiene que vaciar, nos tiene que limpiar de todo eso, ¿no? Para después ponernos su espíritu, para ponernos su gracia, para darnos su revelación. Por eso, hermana querida y hermano querido, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Pero ¿qué es lo que dice? Deje el hombre inicuo su camino y deseche sus pensamientos y búsquele a Dios, entre tanto que puede ser hallado. Y cuando leemos la Escritura, ¿qué dice? Hoy es el día en que Dios es hallado, hoy es el día de la salvación. Por eso búsquele, ¿por qué? Porque Él tiene abundante misericordia, amplia misericordia. Amén. Dios quiere restaurar, Él es el que hizo todo para que esa comunión sea restaurada y el hombre insensato que vagaba en este mundo sin fe y sin esperanza pueda recobrar la gracia, en la gracia de Dios pueda recobrar la sensatez y pueda también vivir una vida feliz. Amén. Así que, hermana querida y hermano querido, dice que el hombre espiritual discierne todas las cosas y él no es juzgado y acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Y nosotros qué somos? ¿Carnales o espirituales? Somos espirituales. Quiere decir que esa gracia nos fue dada. Y aunque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre, dejando nuestro propio camino, desechando nuestros pensamientos, tenemos la gracia y la oportunidad de poder recibir la revelación de Dios, cumpliéndose en nosotros lo que está escrito. Cosas que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni subieron en el corazón del hombre, son las que Dios se ha reservado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Sino nosotros, la iglesia, los que primeramente fuimos amados por el Señor. Amén. Los que primeramente fuimos amados y fuimos salvados por el Señor, somos aquellos que le amamos hoy a Dios, quienes estamos agradecidos con Dios de que nos haya salvado, que nos haya rescatado y que nos haga participantes de su naturaleza divina, revelándonos el plan y el diseño que Él tiene para con nosotros, sus escogidos. Amén. Gozosos de saber que ese plan no solamente tiene que ver con este siglo, sino también con el siglo venidero. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en esta hora
por su palabra que nos fuera enviada. Es una palabra para seguir meditando en ella, que podamos seguir leyendo los textos bíblicos. Recuerden, Isaías 55, versículo 6 en adelante, y también en 2 de Corintios, capítulo 6, y también 1 de Corintios, capítulo 2. Que podamos estar leyéndolos nuevamente, meditando en ello, para poder llegar a tener una comprensión clara de la gracia que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús, al habernos salvado y rescatado de una vana manera de vivir. Les invito para estar de pie y orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta hora, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos comprender cuál sea, Señor, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de tu amor con el cual, Señor, nos has amado, no solo rescatándonos de una vana manera de vivir, sino dándonos a participar de tu naturaleza divina, por lo cual estamos agradecidos, Señor, que nos has hecho participantes, Señor, de esta gracia. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia puede decir amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,